Se cree que este nuevo virus, este nuevo coronavirus identificado en Wuhan, en China, en diciembre de 2019, pudo hacer un salto entre los murciélagos, algunos tienen que ver con las serpientes, el pangolín, vaya, hay varias situaciones, ¿no? En la esquina inferior derecha de su pantalla pueden ver una imagen de microscopio electrónico de por qué se le llama coronavirus. Si se fijan ahí es como un eclipse, ¿no? Como una corona radiada, como si estuviera ahí rayos solares. Bueno, esa es la razón por la que le pusieron coronavirus, ¿de acuerdo? A esta familia. Hago énfasis en que hay muchos tipos de coronavirus y muchos circulando regularmente en nuestra población. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que aquí está representado Hubei y ahí Wuhan, su capital, y vaya, esta es una de, tal vez la séptima ciudad más poblada de China. Vean ahí cuántos millones de habitantes llega a tener, y ellos fueron los primeros que empezaban a tener casos inusuales de neumonías severas con un comportamiento inusual, y cuando empezaron a investigar a la gente encontraron que era coronavirus, y bueno, es por eso que ellos son los que nos dieron el alerta, ¿no? Ahorita vamos a platicar cómo fue esto poco a poco. Damos la siguiente diapositiva. Entonces, les comentaba que hay varios grupos de virus que pertenecen a esta familia de coronaviridae. Entonces, tenemos coronavirus alfa, beta, delta, gamma. En este momento nos vamos a enfocar a uno de los que pertenecen a los coronavirus beta. Desde que se describió en diciembre en Wuhan, ha tenido varios nombres, ¿sí? Y el nombre vigente, el que ya está reconocido y por el cual nos vamos a referir a él, va a ser SARS-CoV-2. ¿Sí? Esto hace referencia al síndrome respiratorio agudo severo que se describió la primera vez en 2002. No es el mismo virus, por eso es que ahora le pusieron el número 2, SARS-CoV-2, y la enfermedad que produce se llama COVID-19, que básicamente quiere decir CO de coronavirus, disease, 19, ¿no? Porque todavía estábamos en el 2019, en diciembre, cuando se describió por primera vez. Ahí está una imagen esquemática recordando cómo es la estructura, como de una corona de estos virus. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿por qué tanto relajo de repente con COVID-19 si ya ha habido epidemias en 2002, en 2012 de unos virus pertenecientes a esta familia? ¿Por qué ahora es diferente? Bueno, resulta que es mucho más infeccioso el nuevo SARS-CoV-2 que los anteriores, mucho más infeccioso. Eso quiere decir que va a abarcar a más población. Lo cierto, y no todo es malo, no todo es negativo, lo cierto es que el 81% de los casos van a ser leves, y cuando digo leves es que muchos de ellos ni siquiera van a tener síntomas, o algunos van a ser unos síntomas gripales, como los que todos llegamos a tener en estas temporadas, ¿no? Que ni siquiera ameritan que acudamos a un hospital. Un 14%, 14-15% tendrán síntomas más significativos. Hablo de fiebre, hablo de dolor faríngeo importante, tal vez disnea leve, que le amerite una evaluación por un médico y por lo tanto tengan que acudir a servicios de urgencias. Y aquí viene la parte interesante. Un 5% de los que se hayan infectado presentarán las formas graves de del coronavirus, del COVID-19. Y las formas graves me refiero a un síndrome de distrés respiratorio agudo severo que va a ameritar incluso apoyo ventilatorio, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Bien, entonces, brevemente, ¿qué es la historia que llevamos? De repente parece que esto lleva poco tiempo o mucho, no sé cuál sea su percepción. Esto empezó en diciembre en Wuhan, ya platicamos, ahí está representado en esta línea del tiempo, y empezó con casos de neumonía. Fueron los médicos, obviamente, de la región, los médicos de allá de China, que empezaron a describir esto y dijeron, ¿sabes qué? Hay un nuevo coronavirus que está causando neumonías, ¿no? Sin embargo, esto empezó a salirse de control, rápidamente empezaron a aumentar los casos, y el 31 de diciembre se dio la alerta a la OMS de que había casos que estaban siendo realmente exagerados a lo esperado allá en China, ¿no? Vean ahí en el mapita, en la línea del tiempo, aparece una región de Europa, Italia, donde el 7 de enero ya se tenía el primer caso reportado por allá, el 21 de enero ya se tenía reportado el caso en Estados Unidos, y vaya, los gobiernos empezaron a tomar medidas, algunos muy liberales, lo que conllevó a una diseminación más rápida del virus, y otros
bastante enérgicos, ¿no? Por allá por Rusia, por ejemplo, que empezó a cerrar fronteras, empezó a hacer situaciones un poco más agresivas. Nosotros hablamos de fases, lo vamos a mencionar más adelante, que toman decisiones de gobierno, pues para limitar la diseminación de esta nueva pandemia. Y es que a México el primer caso llegó el 28 de febrero y fue un caso importado, ¿no? Fueron casos de pacientes o personas que habían viajado a Europa y llegaron a México. Entonces el primer caso fue el 28 de febrero reportado. No sabemos si fue el primero que llegó a México, pero el primero reportado y confirmado. Y el 11 de marzo yo diría que hasta tardíamente, el 11 de marzo la OMS ya declaró como pandemia a esta nueva enfermedad que es COVID-19, ¿sí? Vean ahí, por ejemplo, tenemos, bueno, en la siguiente diapositiva lo tenemos en mayor detalle, el mapa de México de cómo nos está afectando a nosotros. Antes, vean la situación en el mundo. Esta es una captura de un mapa interactivo en tiempo real, pero la captura es de hace una semana. Cada punto rojo son países en los que se ha detectado pacientes con COVID-19. El tamaño del punto rojo se refiere a cuántos casos hay. Vean cómo, obviamente en China al principio abarcaba la mayoría de los casos, actualmente sabemos que ya hay más casos fuera de China que dentro de China, ¿no? Vean cómo surgieron muchos mitos, ¿no? Que en América no había, que por el calor, que Latinoamérica no nos iba a tocar. Vean cómo hay muchos más casos actualmente incluso en Sudamérica que en México, ¿no? Pero la realidad es que nuestro continente, pues Norteamérica sí que tiene más casos todavía y más casos de mortalidad, claro. Esta es una captura, no se ve muy bien, muy nítida la imagen, pero que nos muestra cuál es la situación en nuestro país. Obviamente eso fue de ayer, estos se van actualizando día tras día y ahorita no tenemos la oportunidad de presentar todo por cuestiones de tiempo, pero esto ustedes lo saben, ha ido aumentando increíblemente, ¿no? Empezamos con 21 casos, y luego 41, al día siguiente 82, antier teníamos 93, ayer 118 y hoy estamos por ver cuántos casos se reportan, ¿no? 118 casos confirmados en México, primer caso ya confirmado de muerte en nuestro país por COVID-19, obviamente con comorbilidades, ¿no? Vean ahí, nos da otros datos esta imagen, tenemos una gráfica ahí que dice proporción de hombres-mujeres, la mayoría todo el tiempo se ha mantenido que la mayoría de los casos ocurren en hombres, la diferencia no está marcada, ¿no? 59% versus 41%. El siguiente gráfico a la derecha nos muestra en color verde los casos no graves, los casos que se manejan de forma ambulatoria. Esto es porque no tenemos que exagerar, de alarmarnos de más, tenemos que tomar muchas medidas preventivas y por eso estamos haciendo esto, pero el 91% de los casos serán, bueno, al menos reportados ahorita, son ambulatorios. Recordemos que si hablamos de todo lo que está ocurriendo en el mundo, el 80% son leves, ¿no? Un pequeño porcentaje está hospitalizado. Abajo a la izquierda vemos otra gráfica donde se detalla de los que están hospitalizados. Bueno, qué tantos están graves, ¿no? Si alcanzan a ver la línea roja que dice un 2%, esos son los casos graves, los casos críticos en nuestro país, ¿sí? De los que están hospitalizados, es decir, no porque esté hospitalizado ya está en estado severo, ¿no? La siguiente gráfica muestra el porcentaje de la distribución en base a instituciones. Obviamente Secretaría de Salud es la que está abarcando el mayor porcentaje, el medio privado el siguiente y de ahí pues todas las otras instituciones que nos estamos sumando. Pero esto es al día de ayer, ¿no? Esto va a ir cambiando día tras día y como vamos viendo se va a ir duplicando. No me extrañaría que mañana se reportaran más de 200 casos y viceversa, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, cabe mencionar que en Sinaloa, Coahuila y el Estado de México se han reportado, o sea, en total 3 casos recuperados, ¿no? Alguien dice que por ahí que 4 casos recuperados, pero están 314 todavía como sospechosos, ¿no? Entonces, pues todavía estamos en esto. Bien, las vías de contagio las voy a mencionar brevemente, creo que ya las conocemos. Afortunadamente no es algo que se transmite por el aire, ¿sí? En el momento que sea volátil y ande por el aire, va a ser casi imposible frenar su diseminación. Pero afortunadamente es por gotas. Por gotas me refiero a cuando estoy hablando, yo expulso gotas a 1 metro, 1,5 metros, y esas gotas, si yo estoy infectado, pues son las que llevan la carga viral, ¿no? Aerosol, que se genera generalmente cuando toso, cuando estornudo, y esto puede llegar a más metros. Y por supuesto el contacto, ¿no? Las personas infectadas, contagiadas, pues tienden a toser, tienden a tocarse y sus manos, su ropa, su entorno llega a estar contaminado.
Entonces, en las superficies que pueden sobrevivir, ahí le puse hasta 9 días, si no se desinfecta, llevando hasta límite alto, ¿no? Si uno revisa los artículos, va a ser muy variable, si es madera, si es papel, si es metal. Entonces, por ejemplo, en papel dura 4 días, en metal puede durar 5 días, mientras que en otras estructuras dura horas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, pues, porque nos va a normar qué vamos a hacer nosotros para impedir que si alguien ya está contagiado, pues lo siga diseminando. ¿De acuerdo? En la parte derecha de su pantalla pueden ver el índice de contagio. Lo que les comentaba al principio, ¿por qué tanto relajo, no? Vean cómo coronavirus tiene un índice de contagio de 1.5 a 3.5. A modo práctico, quiere decir que una persona que esté contagiada, infectada, puede infectar hasta 4 personas más sin ningún problema. Obviamente, si la ponen en un entorno cerrado, todo esto, pues hasta más personas. Pero vean cómo en la influenza su índice de contagio era de 0.9 a 2.1, o sea, la mitad o menos de lo del coronavirus, ¿no? Tampoco seamos alarmistas. Si alguien tiene sarampión, varicela, pues esos tienen un índice de contagio mucho más alto, ¿no? Muy bien. Y vean comparado el coronavirus con el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, comparado con el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente que ocurrió en 2012, o con el SARS que ocurrió en el 2002, pues obviamente supera por mucho el índice de contagio del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2. Por eso es que estamos teniendo tanta diseminación y que llegamos a pandemia cuando esto no ocurrió con el MERS ni con el SARS. Le damos la siguiente. Bien, entonces tiempo de incubación, y esto es importante porque por eso es que hay muchos casos. He estado dando algunas pláticas aquí en mi ciudad, en la ciudad de Puebla, desde a personas, a gente en común, a personas de salud, y me dicen, bueno, ¿y por qué se duplica tanto si los casos ya están aislados y todo? Bueno, el tiempo de incubación va de 1 a 14 días y hay quien dice que hasta 21, ¿no? La información oficial es 1 a 14, en promedio 5. Eso quiere decir que alguien que está infectado, que está contagiado, puede no tener síntomas durante 1 o 2 semanas, pero durante todo ese tiempo es contagioso. Y entonces, ¿a cuántas personas nos exponemos en 2 semanas? ¿De acuerdo? Entonces, el periodo de contagio es durante la fase asintomática incluso. Hay que tenerlo muy presente. Vamos a la siguiente. Bien, esto la mayoría de ustedes ya lo domina bien, nada más creo que es importante mencionarlo. Diferencia entre epidemia, endemia y pandemia. Acuérdense que endemia es una enfermedad que se mantiene por mucho tiempo en una población, en una zona geográfica determinada. Entonces, hay muchos casos endémicos. Ya sabemos que cuando alguien viaja a otro país, hay que revisar qué cartillas de vacunación hay que realizarse antes de llegar, ¿no? Por las cuestiones endémicas. La epidemia es lo que pasó ahorita en Wuhan, que es cuando aparece en una región casos más grandes o mucho un mayor número de lo esperado, ¿no? Y la pandemia será cuando esta epidemia se extiende más allá de las fronteras de un país y por varios continentes. Actualmente, el único continente que tengo entendido que no tiene casos, pues es la Antártida, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los continentes están afectados. La siguiente. Ok, esta es una tabla para mostrarnos cómo el gobierno, los diferentes encargados de los países, pues van a hacer medidas ante estas situaciones, ante epidemias y ante pandemias. Entonces, por ejemplo, les dije que al principio, antes de que declararan pandemia, incluso cuando tuvimos el primer caso en nuestro país, pues era un caso importado, ¿no? Los casos importados, pues quiere decir que llegan, se contagian en otro lugar, si los aíslas, pues en teoría no tendrían por qué contagiar a más personas. Así que no se restringe ninguna actividad social, más que aislar a esas personas. Sin embargo, rápidamente entramos en la fase 2 en la que hay una dispersión comunitaria. Eso quiere decir que ya los contactos importados empiezan a contagiar a sus contactos cercanos, a su familia, trabajo, no lo sé. Entonces es cuando el gobierno tiene que empezar a tomar medidas como las que hemos hecho ya con influenza en años pasados, ¿no? No saludar de beso, no saludar de mano, no abrazos, y empezar a suspender eventos masivos, ¿no? Hablando de más de 5,000 personas. Y finalmente, la etapa 3, en la que ya es epidémico y hay miles de casos, estamos tal vez por entrar en las próximas 2 semanas en esto, en México, hablo de México, en otros países ya están en eso, obviamente, en lo que ustedes han visto, ya se suspendieron clases, ya se suspendieron gimnasios, balnearios, centros recreativos están suspendidos, ya por orden de nuestro gobierno, pues empiezan a suspender. En diferentes estados será unos más rápido, unos antes que otros, y esto no debe generar caos, sino debemos entender
que esto es para frenar lo que ya está ocurriendo. Medidas tempranas van a generar un beneficio en todos. Si vemos en la siguiente diapositiva, este es un artículo donde nos comparten de la comunidad de Jiangsu, no estoy seguro si así se pronuncia, pero de Jiangsu, cómo ellos tuvieron menos mortalidad que Wuhan, ¿de acuerdo? Ellos también tuvieron los casos importados, también empezaron a tener diseminación comunitaria, pero ellos tomaron y esto lo vamos a explicar más adelante a detalle, pero ellos tomaron un mecanismo de organización en la que había profesionales de la salud especializados en este tipo de situaciones que empezaron a coordinar de manera remota a varios otros profesionales, de modo que se cercó de alguna forma, se limitó la diseminación del virus, ¿no? Entonces ellos hicieron varias fases, lo que hicieron fue detectar tempranamente a los pacientes, captarlos, hacer las pruebas, dar positivo, negativo y aislarlos y empezar a vigilarlos, hacer laboratorios, hacer radiografías, estar checando signos vitales y detectar tempranamente cuáles requerían cuidados intensivos y cuáles no, y vieron que al tomar medidas desde el principio, pues tenían menor mortalidad, ¿no? Eso es algo importante y que, bueno, parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es difundir la información y tal vez empezar a formar grupos de capacitación, porque sabemos que hay mucho personal. Nosotros no hemos tenido la mayoría de experiencias con contacto con esos pacientes y, bueno, vamos a necesitar apoyo de los que sí lo han tenido. Si vemos la siguiente diapositiva, medidas de protección ya las conocen, la mayoría de los que están enlazados son personal de salud. Lavado de manos, que es algo que tendríamos que hacer siempre, saben los 5 momentos, antes y después de tener el entorno con un paciente, con agua y jabón. Por ahí vi en las preguntas que alguien preguntaba el cloro lo inactiva y todo. Acuérdense que el coronavirus tiene algo que lo protege, que es una capa, una cápsula, pero esta cápsula es de lípidos, es bilipídica. Esa es una ventaja porque el jabón deshace las grasas, deshace los lípidos. Así que lo primero que hay que hacer es lavarse con agua y jabón. Es lo más efectivo al momento. No les voy a decir que va a eliminar todos los virus, pero sí va a disminuir mucho, mucho la carga viral que tengamos en las manos, de las estructuras que tengamos, ¿no? Y la siguiente opción sería alcohol, el alcoholado, lo que quieran, al 70%. Estos dos ya se ha demostrado que son efectivos para disminuir la virulencia, ¿de acuerdo? Porque deshacen la membrana lipídica. El cloro, pues puede ser otra opción, pero definitivamente no es la primera, ¿no? Sería agua y jabón, alcohol gel y después pues, pueden usar cloro, pueden usar alguna otra sustancia antiséptica, ¿no? Pero creo que todos tenemos agua, jabón y gel alcoholado en nuestras áreas de trabajo. Bien, cubrirse el estornudar o toser, eso yo he visto que siempre en el hospital, en todo, ya todos lo hacemos por costumbre, pero personal que no tiene que ver con la salud no tiene estas medidas, así que hay que transmitirlas, ahí como Batman, ¿no? Toser con el ángulo interno del brazo, estornudar con el ángulo interno del brazo, y no solo dejarlo así, sino y si se puede en ese momento ir y lavarse las manos nuevamente, ¿no? Muy importante, si ya tuvimos contacto con algunas estructuras, no me puedo lavar las manos en ese momento, no tengo con qué, lo que debo de evitar es tocarme las partes húmedas de la cara. Si yo me toco la frente, me toco la nariz aquí arriba, los cachetes, vaya, el virus no va a introducirse a través de la piel. Pero si me toco las conjuntivas, la mucosa nasal u oral, entonces sí le doy entrada fácilmente al virus para que me pueda infectar y posteriormente yo pueda infectar a otras personas. Entonces pueden usar agua y jabón para las manos, sí, gel alcoholado para las manos, sí, y para estructuras usen alcohol o cloro o lo que tengan para desinfectar, sí lo pueden usar. Le damos la siguiente. Bien, entonces limpiar y desinfectar superficies de objetos de uso común, disminuir las aglomeraciones sociales, es por eso que de repente estamos optando por esta situación. Una, porque llegamos a más personas y otra, porque no estamos en contacto directamente. Entonces, eso disminuye mucho el porcentaje de contagio. Y si ya una persona está con sospecha de infección o ya se sabe que tiene la infección, pero es un caso leve, pues aislarse, incluso uno mismo, si lo sabe, aunque los demás no, pues aislarse en su domicilio y esperar que pasen al menos 14 días y volverse a hacer la prueba idealmente para ver si todavía es contagioso o no. Bueno, la siguiente diapositiva. Bien, entonces, aquí tenemos el cuadro clínico, va a ser variable, la mayoría de los casos que hemos tenido oportunidad de ver,
eso es tos seca, y hasta eso leve, no es de esas personas que están tose y tose, no, es tos seca, es leve, poco de fatiga. La fiebre se ha reportado de diferentes formas. Por ejemplo, hoy salió un artículo en el JAMA, de los primeros casos en Washington, de qué características tienen. Y, por ejemplo, la disnea fue lo más frecuente. 76% de los pacientes tenían disnea, un 52% tenían fiebre y un 48% tenían tos. Entonces, básicamente, pues va a variar de un paciente a otro, pero estos son los síntomas más comunes. Otros menos comunes que pero se pueden presentar es inyección conjuntival, problemas de diarrea, pero vaya, los síntomas se clasificarán como leves o comunes si son solo tos, malestar general, fatiga, dolor muscular, pero si empiezan con fiebre, fiebre más de 38 grados, si este es persistente, si empiezan con disnea, esos casos ya se empiezan a considerar como graves tal vez, y podríamos englobarlos dentro del 15% que van a requerir atención hospitalaria. No necesariamente internarse tal vez, no necesariamente van a ingresar a la UCI, pero sí necesitan una evaluación médica. Le damos la siguiente. Bien, entonces, ¿cuándo sospechar que alguien tiene infección por SARS-CoV-2, es decir, COVID-19? Pues que tenga fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, disnea, pero un factor de exposición. Hace una semana o dos era que hayan viajado fuera, no que hayan viajado a Europa, que hayan viajado a Estados Unidos, a Oriente, obviamente, pero actualmente ya no solo es que hayas viajado, sino que hayas tenido contacto con una persona que lo haya hecho, o que ya esté diagnosticada, o que esté como sospecha. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que les dije que ahorita en México tenemos más de 300 casos como sospechosos, todavía por confirmar o descartar. Bueno, esos que son sospechosos tendrían que considerarse, si alguien se expone a ellos, y empieza con síntomas en los siguientes 14 días, pues como caso sospechoso de COVID-19. Damos la siguiente. Bien, entonces, esto ya lo he estado repitiendo, enfermedad respiratoria aguda y algunos de los siguientes antecedentes en 14 días. Damos la siguiente. Entonces, si tuvieron contacto con un caso confirmado que está en investigación, pues lo deben de considerar como sospechoso. Si viajó, sospechoso, ¿no? La siguiente. Bien, ahora, ¿cuándo se dice caso confirmado? ¿Y por qué tenemos muchos casos sospechados y no tantos confirmados? Porque tiene que hacerse todo un protocolo, ¿no? Tiene que hacerse el estudio, que es RT-PCR, por laboratorios del INDRE, ¿de acuerdo? No es ir a cualquier laboratorio particular y realizarse la prueba, tiene que ser por laboratorios del INDRE. Entonces, si cumple con una definición operacional, entonces puedes dar al siguiente paso en este algoritmo, ¿no? Si el paciente tiene síntomas, porque me han contactado y me han dicho, oye, tengo esto y qué pasó con el coronavirus, y le pregunto, ¿has tenido contactos, viajado? Nada, pues entonces no cumple definición operacional. Y unos dirían, pues hay que hacérselo a todos, pero entonces van a acabar las pruebas y vamos a perder mucho tiempo, mucho recurso humano y económico en hacer prueba a pacientes que no están cumpliendo con definición operacional. Si sí cumple, entonces se hace el estudio epidemiológico como caso sospechoso y se debe notificar inmediatamente a la unidad de investigación epidemiológica. Hay un número de contacto, hay un correo para que se puedan comunicar, y en caso de que no sea grave se tiene que aislar en domicilio. En caso de que se identifique que es una infección por SARS-CoV-2, por el INDRE, específico por el INDRE, entonces ya tendremos que informar a nivel estatal a la jurisdicción correspondiente donde estemos y realizar acciones de control, dependiendo si es un caso leve o un caso grave. Si es negativo, también se informa, porque también estamos llevando un registro, se está llevando un registro de los pacientes que no, que salieron negativos y los que salieron positivos y todo, ¿no? Damos la siguiente. Entonces, ¿cómo se hacen las pruebas? Hay varias formas. La más común es la que ven hasta arriba, exudado faríngeo y nasofaríngeo. Se hace con un hisopo, se introduce en la región, en la mucosa nasal, se puede introducir en la región faríngea, y estos hisopos se deben de transportar por una red de frío. Ahí, por ejemplo, tenemos los días que pueden durar. La verdad es que por la importancia de esta pandemia, las pruebas se están realizando en menos de 24 horas en la mayoría de los casos. Los casos que hemos solicitado nosotros, en menos de 24 horas ya nos dicen positivo o negativo. Entonces, eso obviamente tiene que hacerse con las medidas de protección. No cualquiera va a llegar y tomar la muestra. Se tiene que seguir todo un protocolo. La siguiente.
Bien, entonces este algoritmo pues nos muestra el algoritmo de diagnóstico de los procesos del INDRE. Ellos reciben la muestra, cumple que cumpla con la definición operacional. Si la tomaron pero no cumple la definición operacional, ellos pueden rechazar la muestra. Por lo que les comenté, no van a invertir recursos humanos y económicos en pacientes que no van a salir positivos de por sí. No solo se va a detectar si es SARS-CoV-2, sino que también se tiene que hacer un diferencial. Entonces, por ejemplo, hacen pruebas para muchas otras infecciones virales que tienen mucho que ver, algunas parecidas, adenovirus, rinovirus, sincitial respiratorio, influenza. Si estas salen positivas, de todo modo se tiene que reportar a la Dirección General Epidemiológica. Si salen negativas, se les hace la de SARS-CoV-2 y si el resultado es positivo, igualmente se notifica a la Dirección General Epidemiológica y ya se dan indicaciones de qué se va a realizar. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces esta diapositiva lo que nos quiere reflejar es recordar nada más que no se hace en cualquier lugar esta prueba. Cada hospital tiene que tener ya bien identificado a qué centro lo va a mandar, o si ya ustedes pertenecen a alguno de estos centros, pues ahí es donde se están realizando las pruebas. ¿De acuerdo? Ya hay algunos bien informados por la Secretaría de Salud de cuáles son los que están haciendo las pruebas. Fuera de estos, no les digo que no es, pero habría que verificar si las pruebas son fidedignas. ¿Cuál sería lo malo de hacérsela en cualquier lugar? Pues que te den un falso positivo o un falso negativo, con las complicaciones o riesgos que esto conlleva. La siguiente. Bien, entonces, fármacos empleados para el tratamiento de infección por COVID-19. Tenemos varias alternativas que han surgido en este corto tiempo de 3 meses desde que apareció este nuevo virus, este nuevo coronavirus. Y una de ellas era lopinavir, ritonavir. Ahí están las dosis y si le vamos dando clic a cada una para ampliarlas, por ejemplo, vemos ahí las presentaciones, ¿no? ¿Por qué no me voy a detener mucho en esto? Porque se tiene muy poca evidencia y la realidad es que hace 3 días yo estaba diciendo, no, pues una opción lopinavir, ritonavir, y al día siguiente sale un artículo de New England donde te dice, ¿sabes qué? Les va igual. O fue con 200 personas, 200 pacientes, el poder estadístico de todo lo que hagamos hasta ahora, entiendan lo que va a ser bajo, ¿sí? No es como lo demás que estudiamos, que niveles de evidencia y todo lo que estamos viendo ahora es cambiante. Un día sale algo que dice que sí o el día siguiente que no. Entonces, esto es baja evidencia. Tenemos, a lo mejor lo que está más vigente hasta el momento es la hidroxicloroquina o la cloroquina. La hidroxicloroquina es más segura, ¿no? Es lo que han reportado y pues es uno de los protocolos que podríamos adoptar en nuestras unidades médicas. Porque con lo demás, no, la mayoría de los centros no contamos, ¿de acuerdo? Hidroxicloroquina, por ejemplo, hay diferentes posologías. Una más simple, 400 miligramos cada 12 horas y lo mantienen, ¿no? Por hasta 14 días. La siguiente. Bien, entonces, ¿qué otra cosa se sabe sobre SARS-CoV-2? Que se une a receptores específicos, a receptores de enzima convertidora de angiotensina. Acuérdense que estos se encuentran a nivel pulmonar principalmente, por eso es que la mayoría de las enfermedades o la manifestación principal del estado grave va a ser a nivel pulmonar, pero también está en el corazón, en intestino, en vejiga y en otros órganos como riñones, ¿no? Entonces eso tenerlo presente. Por ahí salió una publicación que decía que los hombres tenemos más receptores de enzima convertidora de angiotensina, las mujeres menos y los niños mucho menos, y que esta era la razón de por qué a los hombres les parece que les da más que a las mujeres y que por qué los niños, aunque llegan a presentar el contagio, no manifiestan síntomas graves, no manifiestan la enfermedad. Esa es una de las que, les repito, todo esto está a evidenciarse con el tiempo. La siguiente. Respecto a esto, entonces salió un comunicado que dijo, ¿sabes qué? Entonces los que toman inhibidores de YECA, de enzima convertidora de angiotensina, o los que toman ARA2, tienen sobreexpresión de estos receptores y les va a ir peor. Y sacaron un comunicado, ¿no? Entonces de repente dice uno, ¿qué hago? Le suspendo a mis pacientes que tienen un montón hipertensión aquí en México, el 60% de la población tal vez sea hipertensa, y los medicamentos de primera línea son los ARA2, ¿no? Y los YECA ya un poquito más relegados, pero ¿qué hacemos? Pues las diversas sociedades, la Sociedad Española de Cardiología, el American College of Cardiology, todos han dicho, ¿sabes qué? No suspendas nada porque no hay evidencia que sustente esto. O sea, es más peligroso que tú le retires, que le hagas cambios ahorita al paciente y que empiece con descontrol hipertensivo y lo haga susceptible a una presentación más severa del COVID-19 o a enfermedades propias de la hipertensión descontrolada, ¿no?
Entonces, la recomendación al momento, no mía, sino de las sociedades de cardiología y en general, es no hagan cambios, ¿no? Tengámoslo presente y vamos a ver qué pasa, pero no hacer cambios de antihipertensivos. La siguiente. Pues ese es otro artículo, que es un artículo como tal, es una editorial, que lo que dice es que incluso es paradójico, que si hay sobreexpresión de receptores para enzima convertidora de angiotensina, pero que en realidad el virus se adhiere, pero no expresa la enfermedad. Así que les digo, de repente este artículo en específico está proponiendo como opción terapéutica. Yo les diré que no hagan nada al momento. Si el paciente lo toma, déjenselo. Si el paciente no lo toma, no se lo agreguen. Vamos a quedarnos igual. Corticosteroides, ya repetidas veces se ha visto, ya con SARS, con MERS, no, incluso ha sido contraproducente, entonces no podemos recomendarlo. Ojo, estoy hablando de la presentación pulmonar. Si el paciente cae en choque séptico por COVID-19 o tiene otros problemas que ameritan el corticosteroide, pues se puede valorar, ¿no? El broncoespasmo se lo podemos dar, pero dárselo de inicio porque le va a ayudar al virus, no hay evidencia, incluso pudiera ser contraproducente.